Ya hemos hablado, por ejemplo, en la mesa de que el gobierno tiene baja capacidad de ejecución. El ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera. Si pudiera volver a empezar, ¿recorrería el mismo camino? Yo me dedico a buscarle salida al país. Yo pienso que estoy retribuyendo lo que invirtieron en mí. Una serie documental sobre el ELN no podría estar redonda sin la voz de uno de sus máximos jefes guerrilleros, José Israel Ramírez, más conocido como Pablo Beltrán, jefe de la delegación de la guerrilla en los diálogos de paz, recibe en La Habana, Cuba, a María Elvira Samper. Beltrán repasa la historia de su vida, que es también la historia del ELN. La charla dura 4 horas, pero 4 horas para un podcast no lo resiste ni el mejor oyente. La cita tiene lugar en un despacho desangelado del primer piso del Hotel Palco, a 20 minutos en carro de la famosa bodeguita del medio, célebre por los mojitos que solía pedir el escritor norteamericano Ernest Hemingway, Premio Nobel de Literatura. Beltrán acepta todas las preguntas, pero capotea con destreza las respuestas que podrían ponerlo en apuros. Capítulo 11. Pablo Beltrán no piensa en la muerte. Es miércoles 21 de febrero de 2024. Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, llega 10 minutos después de las 9 de la mañana, hora de la cita. Se disculpa, dice que ha tenido que sortear una de las tantas crisis de la mesa. Su actitud es amable, lo imaginaba más adusto, y antes de empezar pide autorización para grabar. Supongo que es una manera de blindarse frente a sus pares. Le digo que no hay inconveniente. El propósito de este podcast en este capítulo es conocer el devenir del ELN desde la mirada de uno de sus comandantes y establecer su posición sobre la negociación con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero la conversación se desvía con frecuencia del objetivo inicial porque a Beltrán le gusta contar historias. No queda más remedio que editar. Beltrán dice que las reformas deben ser graduales y que es necesario contar con el sector privado, que hay desencanto con el gobierno Petro, pero que hay poderes interesados en frenar el cambio. Celebra la presencia del presidente de Fedegan, José Félix Laforí, en la mesa y dice que en el país cabemos todos. Niega el reclutamiento de menores, pero según la Comisión de la Verdad, entre 1990 y 2017, el ELN reclutó más de 1.300 menores de edad. Critica a los medios de comunicación que, según afirma, solo buscan lo malo y asegura que el ELN no es un grupo binacional, que es como las personas que viven en la frontera, que a veces están de un lado y otras veces del otro. Sin embargo, investigaciones de campo han encontrado evidencia de que frentes del ELN están instalados en el arco minero del Orinoco y que han llegado hasta el Esequibo, una zona de 160.000 kilómetros cuadrados que está bajo la administración de Guyana, pero que Venezuela reclama como suya. A continuación, la sustancia de la larga conversación. Entonces ahora pasemos como a lo personal. ¿Usted se llama Israel Ramírez de verdad? José Israel. José Israel. Porque es que en esa época lo ponían a uno con partido con doble, bautismo. claro. ¿Cómo es llevar una vida, digamos, con una doble identidad en la que la identidad falsa, Pablo Beltrán, se vuelve la principal? Bueno, primero, ¿usted sí sabía que Willy Brandt no se llamó Willy Brandt? ¿Sino cómo se llamaba? Willy Brandt fue el nombre que él se usó para huir de Hitler y irse para Suecia. Entonces, él quedó Willy Brandt. Y nadie se acuerda cuál es el nombre real de él. Usted sí sabe que las hermanas Dusan no son hermanas Dusan. Yo sé, tenían otro apellido porque el papá se cambió otro apellido. Pero porque era el asesor legal de la guerrilla del Llano. Bueno, pero yo le estoy preguntando a usted, ¿qué se siente? No, un poco para decirle que es normal, no es lo único, correcto. Que es normal que entonces en estas situaciones uno toma lo que en el ELN llamamos nombres de guerra. ¿Y quién es Pablo Beltrán? ¿De dónde sacó ese nombre de Pablo Beltrán? Cuando me dijeron, oiga, tiene que ir a una reunión para hablar a nombre nuestro, entonces búsquese un nombre. Yo soy de un pueblo de Santander que se llama San Gil, que es una zona muy incidida por las ideas de José Antonio Galán, sí. La insurrección comunera. Entonces, uno desde niño siempre tiene... Como el Beltrán de Manuela. Exacto. ¿Y el Pablo?
no sé. ¿Pablo de Tarso? Sí, por cualquier Pablo por ahí. Pero lo determinante era como recoger la como esa inspiración tradición comunera. Sí, sí. ¿Usted tiene familia? Tengo hijos, claro. ¿Cuál es el problema? Que uno se casa, las compañeras dicen, no, yo esa vida no, se hacen aparte, crían sus hijos. ¿Y usted los ve? Hace mucho no los veo. ¿Y le duele? Como diría Petro, ¿yo no los crié? Bueno, han contado con que la madre ejerce y juega el papel de padre y madre. ¿Y usted tiene relación con ella? No, yo a veces les escribo a ellos sí les escribo, les cuento, me preguntan. O sea que hay una relación, aunque sea epistolar, sí. que es la tradición vieja, porque claro, Sí, por celular no puede, pero, no. pero sí se siente alguna dolor de no haber podido ejercer la paternidad como se espera. Sí, claro, por supuesto. Para mí que es importante que ellos entiendan eso. ¿Y cree que lo entienden? Yo pienso que ahora último sí. Al principio estuvieron más distantes, un poco más incomprensión, más rechazo. Después han ido a entender, bueno, entendemos que en estas cosas el tipo de lucha que usted tiene nos aparta y no nos involucra como para protegernos, pero a su vez entendemos que eso tiene que ser así. Usted estudió en la Universidad Industrial de Santander, hoy descubrimos que es ingeniero de petróleos. ¿Cuándo decide meterse a la guerrilla y por qué? En la UIS en esa época había mucha actividad política, estaban todos los grupos de izquierda. Yo le pregunté a un amigo, oiga, fulano de tal, usted de los grupos que hay aquí, ¿cuáles son así como para uno pararles más bolas? Digo, no, realmente los serios son los helenos. Bueno, entonces comienza uno a buscar. Estando en la universidad no solamente hacíamos discusiones o marchas, sino íbamos a los barrios a hablar con la gente. Yo me acuerdo que en el aniversario de Camilo, en el 10º, hicimos toda una campaña en los barrios de Bucaramanga explicando quién era Camilo, tal. Era como lo normal, trabajar mucho con la gente. Usted dice que cuando se entra al ELN los mandan a trabajar a cultivos y pues digamos que conozcan la ruralidad, por decirlo de alguna forma. ¿A usted lo pusieron a hacer qué? No, porque cuando yo llegué a la guerrilla rural, fue huyendo de Bucaramanga porque ya me estaban poniendo unos carteles muy grandes, se busca. Entonces me dijeron, no, pues mientras que lo dejan de buscar, váyase un tiempo para un frente. Entonces me fui para un frente. Pero usted ya era parte de las milicias. Yo ya era guerrillero urbano, por supuesto. Yo ya era de la dirección de la guerrilla urbana de Bucaramanga. Si pudiera volver a empezar, ¿recorrería el mismo camino? Yo pienso que sí por esto. En esa época el Estado colombiano gastaba 50, 60 mil dólares en formar un ingeniero petrolero, pero se iban a trabajar a las multinacionales. Impuestos de los colombianos formándole ingenieros a las multinacionales. Entonces, si esos que invirtieron en formarme a mí, yo me dedico a buscarle salida al país, yo pienso que estoy retribuyendo lo que invirtieron en mí. ¿Usted ha estado en combate y ha matado gente? Pues en combate sí, otra cosa es que uno sepa cuánto efectivo ha sido, no puede uno... Claro. Sí, no. Pero sí ha disparado. Sí, por supuesto, sí. ¿Ha cambiado de posición en algo, digamos, o usted es inflexible en su posición y no sigue, digamos, el espíritu de los tiempos? ¿O qué lo ha hecho cambiar? Yo pienso que es que la vida enseña una gran cosa, el realismo. Entonces, la política se hace con base en realidades. Entonces uno tiene que volverse un mago en entender la realidad en cada parte para ver cuál es la política. Eso lo hemos aprendido en el ELN. O sea, nosotros no... Por ejemplo, a mí me han dicho, ¿usted quiere socialismo pasado mañana? No. Democraticemos esto. Y democratizando esto, empoderemos la sociedad y vamos mirando qué camino se escoge. O es que quieren copiar el camino de Venezuela. No, cada pueblo tiene su camino. Ni queremos de que Venezuela haga lo de nosotros, ni que nosotros hagamos lo de Venezuela, ¿no? Respetémonos, estamos vecinos, pero cada uno haga su camino. ¿Se arrepiente de algo de lo que ha hecho? Unos errores, por supuesto. ¿Cuál considera que ha sido su peor error? Muchas veces uno dice muchas pendejadas. Pero una cosa es decir pendejadas y otra cosa es hacer cosas que no son pendejadas, sino cosas muy duras. ¿Qué es la ventaja? Que a mí me tocó una época, desde que yo llegué a la dirección del ELN, que es donde uno tiene más incidencia, en que las decisiones no se toman individuales, ¿cierto? Pero además, así yo haya tenido, por ejemplo, mando de frentes de guerra,
en decisiones de más envergadura no las tomo solo. Oiga, fulano, ¿usted qué dice de esto? Así no los tenga al lado. Fuente Ovejuna, todos a una. Más o menos. Y así se quita peso. No, sino que es que hay cosas muy difíciles. A ver, a veces hay ejemplo, voy a colocarle un ejemplo. En la época dura que nosotros teníamos una estructura de milicia muy grande en Medellín, se formó una discusión y se formó una guerra con las oficinas de venta de droga de Pablo Escobar. Eso es finales de los 80, principios de los 90. Entonces nos dijeron, oiga, que ¿cómo hacemos para arreglar eso? Entonces dije, no, pues consultemos a ver. Entonces consultamos y dijimos, bueno, hagámosle una propuesta. Saquen todas las ventas de droga de los barrios. Y si quieren vender droga, véndalas en el centro de Medellín. Y se acaba la fuente de pelea. Y ese fue el acuerdo. ¿Con Pablo Escobar? Con Pablo Escobar. Mira, esa sí no la sabía. Claro, porque era poner los expendios de droga en los barrios populares. Si pero era llevar las bombas a otro sitio. Pues, o sea, aquí no, por favor. Entonces, era tener... ¿Usted lo conoció personalmente? No, sino fue la discusión que hubo. Sí. Entonces, claro, esas decisiones son muy grandes. ¿Usted duerme con la conciencia tranquila? Claro. ¿O tiene pesadillas? No. Cuando uno, por ejemplo, le quita la vida a alguien de manera injusta, sí le debiera dar pesadillas. Pero que yo tenga conciencia de eso, no. O que actúe de manera injusta contra una comunidad, tampoco. O que le haya recibido dinero a alguien por algún favor, tampoco. Decisiones que haya tomado que después dice, uy, esto fue una gran metida de pata. Las grandes dificultades, por ejemplo, en la pelea que hubo con las FARC, yo siempre abogué por buscarlos y buscar un entendimiento, así se nos escondieran. Porque eso les hicimos todo el rastreo para obligarlos a sentarlos, hablemos y logremos esto, porque la gente es la que está sufriendo. Está vendiendo sus fincas, está yéndose de las zonas. Como dicen en mi pueblo, están vendiendo sus tierras a precio de tripa. Claro. Entonces hubo un éxodo en Arauca grandísimo. Grandísimo eso. O sea, nunca la gente había sufrido tanto como en ese momento. ¿Usted qué personaje admira? Vivo. Sí, o muerto. Muerto. Okay. A mí me influyó mucho Manuel Pérez, bastante. Un personaje colombiano importantísimo, que estuvo en la primera época de Semana, Indalecio. Indalecio Liévano. Me parece un hombre supremamente agudo, de los que ya no hay muchos. Quizá de pronto Pardo, que se fue ahora. Ay, sí, qué tristeza. Sí. ¿Qué lecturas prefiere y qué está leyendo ahora? A ver, le voy a decir, yo trato de dedicar una hora y media a ver cómo está el mundo. ¿Y cómo está el mundo? 10 medios nacionales, 10 medios internacionales. Y siempre los sigo. ¿Cómo está el mundo? ¿Qué le preocupa? A ver, se va a extrañar. Me alegra que esté cambiando. Me duele que haya tanta destrucción y tanta muerte para que haya cambios. Pero esos son los partos, ¿cierto? Por ejemplo, Gaza es una cosa sin nombre, Ucrania sin nombre. Ahora abrieron otro frente de guerra para en Yemen. Vea dónde va el precio del petróleo y cada vez van a pagar más por eso. Entonces, claro, es un sistema de guerra perpetua al que yo le dedico mucho tiempo para entenderlo, porque lo que pasa por allá nos repercute acá. Y no quiero que pase aquí. Por ejemplo, muchos me han dicho, es que el ELN, con todo lo que sabe de guerra, guerrillas, se convierte en un factor muy poderoso para el equilibrio geopolítico aquí, en el norte de Sudamérica. ¿Sabe yo qué les digo? En mi pecho nunca el ELN ni le va a pedir armas, ni dinero a ninguna potencia para meternos aquí a hacer guerras. Vea cómo está Ucrania. Pero no es un poco dinosaurio, por calificarlo de alguna manera, seguir estando en armas, la guerrilla más vieja de América Latina, cuando como la vía armada ya está, digamos, es obsoleta. Sí, lo que uno tiene que decir es lo que decía Camilo. El poder tiene que estar en manos del pueblo. Y es las clases gobernantes, dominantes, las que deciden entregarlo, porque el que tiene el poder es el que resuelve sus problemas. Entonces,
La élite siempre ha tenido el poder y resuelve sus problemas, pero que el pueblo tenga el poder para resolver sus problemas. Petro, ¿qué tiene? El gobierno. ¿Cuánta zancadilla y cuánto torpedeo no le hacen los otros factores de poder del Estado? Desconocer que Petro tiene poder me parece que es una salida fácil. Sí lo tiene, lo que pasa es que no es eficiente para ejecutar. Siendo el presidente, comulga con principios fundamentales similares a los de ustedes, tiene unas miradas similares a las suyas frente a ciertos problemas, entonces uno diría, pues ahí hay una oportunidad, una ventana de oportunidad, pero yo lo veo que usted como que no cree mucho. Ya hemos hablado, por ejemplo, en la mesa de que el gobierno tiene baja capacidad de ejecución. Eso es, no hay que descubrirlo. Hemos hablado también de llevar programas de desarrollo territorial a las zonas críticas. ¿Cuál es la salida para la corrupción sistémica? Porque es sistémica. Control social. ¿Qué es control social? Enseñar a la gente a que gestione sus cosas. Enseñar a la gente que no las delegue. Enseñar a la gente que exija que lo que se pacta con un candidato o el que sea, se cumpla. Entonces nosotros hemos dicho, si vamos a hacer gestión de desarrollo territorial, es con base en capacitar a las comunidades para que hagan la gestión. ¿Y ustedes sí están en capacidad de capacitar a la gente para gestionar proyectos, para hacer los estados financieros, para analizar la viabilidad de los proyectos? Claro. ¿Qué promovemos nosotros? Nosotros estamos promoviendo, por ejemplo, muchos proyectos de agricultura orgánica. Estamos promoviendo muchos proyectos de electricidad, de microcentrales o fotovoltaicas para no tener diésel quemando en termoeléctricas. Entonces todo eso va capacitando a la gente no en la teoría, sino resolviendo sus cosas. Entonces, como sabemos de eso, creemos de que cualquier cosa se puede hacer. En el mundo hay dos tipos de gentes, los gestores y los digestores. Entonces, si nosotros conseguimos digestores, se comen la plata y a la gente no le llega nada. Ya no le digo que las ONG se comen el 20% apenas por administrar un proyecto. Yo, no, por ahí no es. Capacitemos a la gente. Dejen las armas. Para eso es la solución política. Mire, ¿qué cualidad admira una persona y cuál considera que es su principal cualidad? Esto necesita parresía. ¿Qué es eso? Que es no solamente entender la verdad, sino valor para sostenerla. Eso es lo que nos va a salvar. ¿Qué quiere decir eso? Hay mucha gente que entiende qué pasa en el país, pero para que no lo censuren, para que no lo hostiguen, para que no lo persigan, se calla. Entonces esto necesita resolver problemas en Colombia, necesita las dos cosas. Que usted esté en lo cierto de cuál es el problema y cómo encontrarle salida, pero también que usted arriesgue y tenga valor para meterse. Esa es la cualidad que usted considera, que usted entiende y tiene el valor para hablar de frente sobre eso. Y no solamente hablar, para comprometerse en resolver eso. Y el defecto que lo mortifica, porque uno tiene muchos defectos y hay unos que dice miércoles, ¿cómo arreglo esto? Hay tantos. Yo pienso que la vida en general, en la cultura que vivimos, se desarrolla mucho en la gente buscar el interés propio. Entonces, claro, todo el mundo vive a ver qué coge, qué saca, qué se guarda, qué sombra tiene. Y todas las relaciones, hasta las interpersonales, están basadas como en que, como dicen... ¿Y usted qué sombra tiene? En el valle, el CBY, que cómo voy yo, o qué me toca a mí. Porque es que Álvaro Gómez decía una cosa importante. Es importante saberse uno rodear. Uh-huh. Y yo creo que esos son los problemas que tiene Petro. No solamente ejecución. Y resulta que si yo me rodeo de gente que solamente ve en mí la sombra que yo proyecto, me jodo. ¿Cuál cree usted que es la sombra que proyecta? A ver, primero que un poco que confíen en lo que yo digo. Por ejemplo, yo soy vocero del ELN. Sí. Y yo me cuido de decir una cosa que no sea. ¿Y cómo hace usted? Vuelvo, insisto, con el señor García, ¿por qué no le pone un poquito de bozal? Porque a mí me da la sensación que para usted no es cómodo cuando él sale a hacer esas declaraciones. ¿Cómo lo tranca? No, son cosas de estilo. Por ejemplo, si a mí me mandan a negociar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Establecer una relación de confianza. ¿Cómo establezco una relación de confianza? En lo que yo diga, ellos tengan la certeza de que eso es, o sea, que yo sea creíble. Entonces, si yo me pongo a decir en privado o en público lo que no es,
pues no solamente se jode Beltrán, sino se jode el ELN, porque si hay algo que esté desvirtuado es la palabra, o sea, la palabra es, hay que volverle a dar valor. Nosotros dijimos en la mesa, si no desconfiáramos de usted, no exigiríamos que pongan aquí en papel las cosas con 12 testigos internacionales, y el papel de los testigos internacionales es exigir el cumplimiento de acuerdos por el nivel de desconfianza que hay. De acuerdo, pero no me está contestando la pregunta. ¿Cuál cree que es su sombra? ¿O qué le molesta de usted? ¿Qué le dice? Yo sé que tengo este defecto y me gustaría corregirlo. Se lo voy a decir de otra manera. Cuando uno le tocan estos cargos de ser el vocero de una organización, está uno obligado primero a decir lo que es. Y donde uno diga una mentira, eso se vuelve un desastre. Pero además comienza a tener uno sobre sí más cargas que las que puede cargar. Entonces comienza a ver como un reto de estar a la altura del referente que uno se va convirtiendo. Ese sí es el problema. Entonces, claro, eso es una carga muy fuerte y no siempre acierta uno. Cada vez uno va aprendiendo a ser más cauto, a medir más las cosas, pero cuando usted me preguntaba ahora de qué me arrepentía, me acuerdo que cuando estuve en Maguncia, en muchas relaciones políticas que hice en ese momento, dije muchas pendejadas, por inexperiencia, bueno, pero entonces uno va aprendiendo a que cada cosa tiene que ser dar cierta certeza, si no, uno no cumple el papel que es. Eso es. ¿Ha estado alguna vez al borde de la muerte? Varias. Por ejemplo, he estado en emboscadas donde ha tocado con dificultad para salir. He estado en sitios donde ellos saben que yo estoy, entonces viene bombardeo al día siguiente y a mí me toca hacerme en el cerro del frente a ver el bombardeo del sitio donde estaba el día anterior. He tenido que hacer marchas de un año seguido para salirme de un cerco. Eso es así. ¿No está cansado de la guerra? Pues a ver, quizá uno ya, cuando yo estoy con los compañeros en el campo, ya no porto fusil para llevar menos peso. O sea, ya también yo me voy adaptando. También escojo dónde estar. Yo no voy a estar entonces en los sitios de más confrontación, pero yo trato de estar siempre con mi gente. Y cada vez que termino una reunión me voy allá a ver cómo está todo. ¿Piensa en la muerte? Primero, uno, cuando se pone en esto, uno escoge la manera de morir. O sea, muere uno en su ley. Y si muere uno en una cama, pues no está cumpliendo. Pero entonces uno aprende a no temerle, pero a no dejarla acercar. A ser cauteloso. ¿Cómo le gustaría morir? Sí sabe que yo pienso poco en eso. ¿De verdad? Quizá como tengo eso como principio, de no temerle y no dejarla acercar, yo asumo riesgos. Hay gente que yo he dicho, oiga, que hay que ir a hacer tal cosa y nos prestan un helicóptero, y yo no, vaya usted solo. Y me ha tocado irme solo. Dice, no, porque es que lo tumban. Que uno corre riesgos y los corre, pero no sabe que el riesgo tiene las posibilidades, o le va bien o le va mal, en el medio no hay nada. Entonces, claro, eso es como lo normal de la vida. ¿Hace alguna práctica de yoga o algo así, o meditación, algo que le haya ayudado precisamente a llegar a ese punto de no me importa porque de todas maneras voy a morir y si muero de un balazo estoy en mi ley? A ver, uno hace sentido de vida. Yo pienso que he hecho una vida donde he tratado de aportar de acuerdo a mis principios y mis convicciones, que si me fueran a examinar no he faltado a ellos. Por ejemplo, a mí me dicen, los mandos del ELN se enriquecen. No, ninguno de mi familia tiene casa propia. Mis hijos estudiaron con becas y han pagado al ICETES sus estudios, sus posgrados o lo que hayan hecho. Mi mamá le tocó hacer cola en una EPS 2 meses esperando una ambulancia. Yo soy un colombiano común y corriente. Común y corriente, está rodeado de gente armada. Chuleado el tema personal, a lo que vinimos. Beltrán se reclina en su silla, toma un poco de aire y pasa 2 sorbos de agua. Seguimos en el mismo despacho, desangelado, del Hotel El Palco en La Habana. Le pregunto por el alto comisionado de paz Oti Patiño y por Vera Grave, la primera mujer cabeza de una delegación de paz de Estado. Oti dejó incendiada la casa y se fue. Y mandó a Vera que apagara el incendio.
¿Qué significa la presencia de Vera, una mujer por primera vez jefe de delegación? Saludamos la llegada de Vera. Yo la conozco a Vera desde los años 80. ¿Y qué he hecho yo en la mesa? Cada vez que yo voy a hablar algo, le hago un contexto para que ella entienda de qué estamos hablando, para que ella pueda hacerse su opinión. ¿Con Vera ustedes están más cómodos? Tenemos más expectativa de que pueda funcionar mejor el asunto. Siempre ha sido muy difícil, pero con la idea que tienen de paz total, necesitan esa mandrake. Una vez le dije a Oti que yo los veía a ellos en una gran plaza de toros, donde hay varios toros y varios burladeros, pero que ojalá no les pasara lo del torero Visco, que se metió en el burladero que no era y lo embistió el toro que sí era. ¿Qué ha significado en la mesa la presencia del presidente de la Federación de Ganaderos, José Félix Lazorí? Que esté Laforí ahí es la presencia de alguien con mucho peso en la política colombiana, como es el expresidente Uribe. Estamos abriendo una ventana de oportunidad para que ellos con su posición política estén en el país y nosotros con nuestra posición política estemos en el país y cese la voluntad mutua de exterminio. Todos caemos en Colombia. Algo que dejó un poco en shock a la opinión fue ese video de una conversación suya con Gavino, en la que Gavino dice que están de acuerdo con impulsar las movilizaciones populares para exigir las reformas y que el estallido social es la cúspide. Promover un poco la insurrección al mismo tiempo que estar hablando de paz, ¿no es contradictorio? ¿Usted cree que por qué fue el estallido social? ¿Una crisis de representatividad? ¿Una crisis de liderazgo? ¿Quién dijo que el sistema de partidos representa a la gente? Incluso muchos esquemas organizativos sociales también están quebrados. Es bastante lastimosa la situación. ¿Quién dice que ustedes sí representan a esas comunidades marginadas? No. ¿Quién les ha dado la patente de corso para representarlas? Digamos, esos sectores de base que permitieron la victoria de Gustavo Petro, están enviando un mensaje, no quieren seguir en un país con un grupo en armas, no creen en la solución armada. No nos sentimos voceros de mucha gente, pero sí tenemos la responsabilidad de representar a un poco de gente que no ha sido oída en este país. El paro del Chocó en los mediados de febrero del 24, sí, que no ha sido el único paro. Parte de la delegación del gobierno encabezada por Vera Grave va a Quibdó y representantes de esas comunidades afectadas dicen, por favor, oigan nuestros reclamos. ¿Ahí esas comunidades no se están sintiendo representadas por ustedes? Yo fui al Pacífico colombiano. ¿Qué me dijo la gente a mí? Nosotros casi no entendemos qué es el proceso de paz de ustedes, pero solamente les pedimos una cosa: no se vayan de aquí. ¿Qué quiere decir eso? El sufrimiento de la gente es tanto que ve que la presencia nuestra le garantiza no solamente un asunto de seguridad o defensa o protección o disuasión, sino le garantiza unos elementos de cohesión social. Esas son las comunidades que nosotros representamos. Estas comunidades que fueron confinadas y el confinamiento viola el derecho internacional humanitario. Ahí lo que uno ve es que hay una competencia del ELN y los grupos criminales por el control del narcotráfico y, como le insisto, las bases populares se pronunciaron eligiendo a Petro, se desmovilizó, firmó la paz, ha hecho política dentro de las reglas del juego. Es un mensaje de decir, no más, busquemos otra salida que no sea con el fusil al hombro. Yo le voy a decir un asunto de contexto para que me entienda. Se la voy a decir como por actos de una obra de teatro. Acto 1. La democracia está arruinada, la gente se bota a la calle en el estallido social y dice cambios. Acto 2. Aparecen 2 millones de votos nuevos y ponen a Petro de presidente. La gente del estallido votó por él. O sea, primero se fue a la calle y después hizo un acto de confianza
en la democracia colombiana y dijo, bueno, ahí ponemos presidente para que haya cambios. Acto 3. ¿Dónde va el acto 3? La élite se ha fraccionado en dos grupos. Un grupo se alía con Petro y frena las reformas. Primero, ¿cuánto le cobraron? Porque es un acto extorsivo. Tienen que recibir cargos y contratos. Y segundo, estando en la coalición, van a impulsar las reformas. No, las frenan, las peluquean, las mutilan. Y los que se quedan por fuera, pues hacen la oposición de que no les sirve nada. Entonces, ¿qué cambio y qué reforma puede sacar Petro adelante? Acto 4. Como él no puede sacar nada adelante. Conclusión, el gobierno del cambio no sirve. Conclusión, toca seguir con el sistema que venía. El gobierno Petro se queda mucho en el discurso. En ese discurso confrontacional y que de buenos y malos y esclavistas y no esclavistas, en eso se pierden los matices. Y aquí tiene que haber matices. Bueno, ¿usted qué dice? Yo no voy a hacer una evaluación del gobierno de Petro. No, porque si la hago como es, tumban a Petro. Petro subió con un mandato de cambio. Entonces, cuando firmamos la Agenda de México, allá se les dijo, somos socios para que este cambio funcione. ¿Y cuál es el cambio? Escuchar la sociedad, que la gente diga que hay que cambiar a Colombia y que comencemos una transición hacia los cambios. Jamás se ha dicho que los cambios son actos mágicos. Pero cualquier decisión que tome este gobierno o el siguiente o el subsiguiente tiene que ir encadenado en ese proceso de transición, porque no perdemos esfuerzos. Cuando el ELN se sienta a una mesa de negociaciones es porque tiene la voluntad política de cambiar. Nosotros no tenemos problema con que en el punto 5 la agenda diga vamos a ponerle fin al conflicto armado, vamos a hacer un acuerdo sobre las armas del ELN. Eso no es ningún tabú en el ELN. Pero usted dijo en un momento dado, y lo tengo grabado, que primero las reformas estructurales y después sí podían hablar de las armas. ¿No cree que eso es absolutamente inviable? ¿No hay una manera de pensar el desarme en una forma distinta? Le voy a hacer dos ironías. La primera, la FARC se movilizó y ya llevan 300 muertos en ese debate democrático. Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Ojo a esto. El ELN está dispuesto a cambiar, pero en Colombia cambiamos todos. El que crea que Colombia cambia porque cambia el ELN y el resto sigue igual, se equivocó con nosotros. Punto 1. Y punto 2. Nosotros somos absolutamente conscientes de que aquí hay problemas estructurales que no se resuelven con actas de magia. O sea, necesitamos procesos. Ya le dije, el acuerdo que tenemos con el gobierno es desarrollar transiciones, incluida la nuestra. La segunda ironía, ¿cuál es? Cree que nosotros vamos a firmar promesas de que va a haber cambios, pero a nosotros nos dicen cambio absoluto ya. Cuando lo que nos demuestra el país es que hay sectores de la élite que creen que la solución del país es perseguir y exterminar al ELN. Entonces con ellos nosotros nos tenemos que defender. Por eso estamos en un cese en que dijimos, cesamos las operaciones ofensivas, pero siguen las defensivas. Porque es que nosotros no tenemos vocación de mártires. El ELN aprovecha los ceses del fuego para fortalecerse y extenderse. En el 2016 los aprovecharon para ocupar espacios que dejaron las FARC después de la desmovilización, para ampliar su presencia en Venezuela. Y hay un informe reciente de Ideas para la Paz que dice que eso está sucediendo, entre otras cosas, porque el cese del fuego le ata las manos a la fuerza pública. Cuando nosotros dijimos, entramos a un cese al fuego bilateral, nacional y temporal, vamos a bajar la actividad militar, pero vamos a subir la actividad política. Porque si yo bajo la militar y bajo la política, usted me está pidiendo es que me suicide. ¿Y cómo están subiendo la actividad política cuando la gente, como le insisto, los paros, está viendo más violencia en las regiones? ¿Cuál es la actividad política que están aumentando cuando uno lo que ve es que está aumentando la actividad militar? Hemos identificado 4 factores de crisis del cese.
Primero, un sector del gobierno de los militares insiste en cercenar frente del ELN. Segundo, hemos tenido atentados a miembros de la dirección del ELN durante el cese. Tercero, hay más de media docena de ataques en las regiones bajo la forma de paramilitarismo que cuentan con la connivencia o la omisión de las fuerzas militares. Y cuarto, hemos tenido despliegues en todas las zonas del país y acantonamientos en zonas donde está el ELN. Yo le agrego el quinto. Y yo creo que uno no necesita ser experto para saber que hay frentes que, como el que opera en el Chocó, como el de Pablito que opera en Venezuela y en la frontera, que son como ruedas sueltas, que tienen agendas propias. ¿Puede garantizar que hay unidad de mando? ¿Usted por qué cree que me fui yo para el Chocó en el 17 y volví ahora en el 23? Porque a mí me interesa explicarles a cada uno de los mandos qué es el proceso y decir, bueno, ya lo entendió, entonces lo cumple. Digamos, el gran interrogante en este momento es el frente nororiental, el de Pablito, con una presencia muy fuerte en Venezuela, y ustedes en la quinta conferencia dijeron que iban a apoyar la revolución bolivariana. Hay connivencia con el gobierno de Maduro, que son funcionales al gobierno de Maduro, que allá operan como una especie de grupo paramilitar. ¿Usted está seguro y puede garantizar que si ustedes llegan a acuerdos o a que los acuerdos que han llegado, ese frente, ese sector, va a acatar lo que ustedes dicen? Yo pienso que sobre eso se han hecho fábulas. ¿En qué sentido? Si hay alguien que esté de acuerdo con que haya una mesa, esta mesa, y adelante esa negociación, es Pablo, el compañero de Oriente de Arauca. Es una verdad de apuño que algunos frentes se metieron en el tema del narcotráfico, y el del Chocó es uno de esos, el del Catatumbo es otro de esos. Todas las actividades económicas que se hacen en las zonas donde hay frentes del ELN pagan un impuesto. Cuando cualquier comprador entra a comprar base de coca, paga por cada vez, si sacó 10 kilos, paga por los 10 kilos, sacó 1 kilo, paga por el kilo. Ese es el impuesto. Lo mismo que se le cobra a cualquier actividad económica. Está prohibido en el ELN tener rutas, tener laboratorios, cuidar pistas o tener pistas. Yo no le creo a usted, me da pena decírselo aquí de frente. Un país que ha sido atravesado por el narcotráfico en todo. Me va a decir que ustedes son las hermanitas de la Caridad o Sor Teresa de Calcuta que están absolutamente ajenas al tema del narcotráfico. Está absolutamente prohibido por estatutos, y que si hay errores, que los ha habido, se penaliza muy fuertemente. ¿Cómo se penalizan? Usted sí sabe que nosotros hemos fusilado altos miembros del ELN por incumplir esa norma. ¿Volvieron al tema de los ajusticiamientos de la época de Fabio Vázquez? Solamente en este caso. ¿Quién, por ejemplo? No, eso sí ya es reserva de sumario. Es interrogatorio de agencias de inteligencia. Bueno, está bien. Bueno. Que una cosa es que la política sea una y otra cosa es que haya errores. Y que en el caso del ELN hay una política desde el Congreso del 89 que dice deslinde categórico en el narcotráfico. Pero sí hubo un momento dado en que eso se rompió. Le acepto que sean absolutamente asépticos en un país donde nadie es aséptico. A ver, le voy a agregar otro capítulo. Nosotros hemos detectado operaciones de inteligencia del gobierno de Estados Unidos con agencias militares colombianas de inteligencia que involucran a familias de mandos nuestros en cadenas de narcotráfico. Después los mandos comienzan a ser arrastrados para después decir, vea que el ELN sí. Hay procesos de entrampamiento, hay procesos de degradación programada, y nosotros estamos detrás de investigar y documentar esos casos. También hay procesos no de degradación programada, sino de degradación intencionada. Pero cambiamos de tema, porque aquí no nos vamos a poner de acuerdo. Yo respeto lo que usted piense, pero es importante que entienda es una cosa. En el ELN hay una política, y esa política es inflexible. Incluso nosotros le hemos propuesto a Santos, a Duque, a Petro, hagamos un trabajo de búsqueda
de una solución a la fracasada guerra contra las drogas, una política alternativa. Nosotros nos abrimos a investigaciones en zonas. ¿El narcotráfico va a estar en la mesa de discusiones? Todos los tráficos y todas las cosas no ilegales, ilícitas, bullen en Colombia. Se lavan y se articulan con la economía formal. Uh-huh. Ese es el corazón de la economía colombiana. Si hay cultura mafiosa, es porque hay una economía mafiosa. Entonces usted no puede resolver la cultura si no resuelve la economía. ¿Cuál es la solución? Los grandes potentados quieren salir de ser los grandes lavadores de esa economía subterránea para que tengamos otros factores. Pero usted diferentes. puede decir así tan abiertamente que todos los cacaos son lavadores. Yo creo que esa es una temeraria afirmación. Pero usted me puede decir que ustedes no lavan también a través de testaferros y de empresas de fachada. Si el ELN se dedicara a amasar dinero, como se dedican los banqueros, seríamos otra cosa. Pero el entonces ELN vive de sus impuestos y punto. Vive de sus impuestos, pero esa guerra es muy costosa. Esos fierros que ustedes usan son muy costosos. ¿Por qué no dejar la guerra? Llevan 60 años y ¿a quién ha liberado? ¿De qué? Estamos mamados de la guerra todos. ¿Usted no está mamado de la guerra? El ELN está dispuesto a cambiar, pero cambiamos todos. Es un reto. Ustedes dilatan los diálogos. Lo hemos visto en otras negociaciones. Le dijeron a Betancur que no, le dijeron a Barco que no. Uh-huh. Después a Gaviria le dijeron que sí, con coordinadora guerrillera. Uh-huh. La impresión es que ustedes más bien estaban a la espera. Viene Samper, que ustedes dicen no negociamos con un gobierno ilegítimo, lo hacen a través de la sociedad civil. Uh-huh. Siempre quedan faltando los 5 centavos para el peso. Viene Pastrana. Quedan unos contactos hechos, después viene de Pastrana, viene pues la reacción de Uribe, tienen 8 o 9 rondas en La Habana, fracasan, después viene Santos, dejan lo del acuerdo base en el 2017 y ese acuerdo base les sirve de punto de partida. ¿Qué más? ¡Qué cansancio! Hay matrices y hay narrativas, en eso hay que ser muy justo con el país. ¿Qué pasó en cada momento? ¿Qué puso cada uno y cuáles fueron las equivocaciones? Con eso no estamos diciendo que no nos equivocamos, pero entonces no me vengan a decir ahora que entonces todos los esfuerzos, por ejemplo, que yo he hecho en 25 años es porque yo he metido la pata y los gobiernos. Chávez fue muy importante en el proceso con las FARC. ¿Cuál es su relación actualmente, o la relación del ELN con el gobierno de Maduro? ¿Tienen línea con Miraflores? Venezuela siempre tuvo como esa posición de facilitar. Incluso comenzó con Carlos Andrés Pérez. Venezuela juega en doble sentido. Primero, nosotros no confiamos en el gobierno colombiano para que vaya a una zona nuestra a que haga una extracción de miembros de la delegación del ELN. ¿Entonces no confían en el gobierno Petro, que se supone que es proxy a ustedes? Eso quizá, ya me parece grave. Petro es el jefe de las Fuerzas Armadas, pero no necesariamente las manda todas. Hay sectores de los militares que no quieren mucho este proceso de paz. Yo me santiguo antes de ponerme en manos de ellos. Entonces nosotros en la mesa acordamos de que Venezuela era país de tránsito y además es país garante. Aquí hay un vocero del gobierno de Venezuela que es el general Martínez Mendoza. Entonces, cada cosa que hay, para bien o para mal, se trata con él. Ya las relaciones en el terreno, que es la frontera. ¿Cómo repercuten esas declaraciones de García que son tan confrontacionales en la mesa? Me perdona la expresión, pero a uno le da la sensación de que García es siempre la mula atravesada en los procesos. Hay matices, pero aquí hay mayorías y minorías. Nosotros somos una dirección colegiada. Todas las instrucciones me las dan, yo de ahí no me salgo. Y todo lo que dice Antonio García es lo mismo que tengo que decir yo. Y el día que yo me salga de ahí, me quitan. Hablemos de un tema que es muy espinoso y el más sensible de todos, de los secuestros. El famoso García salió a decir que es que ustedes hacen los secuestros económicos porque es que la guerrilla del ELN es muy pobre. ¿Qué van a hacer una guerrilla pobre cuando están vinculados a un montón de otras actividades?
A uno le repugna pensar Sí. que el ser humano pueda ser tratado como mercancía. ¿Y por qué? ¿Cómo que por qué? Sí. ¿Cómo así que yo secuestro y deme tanta plata y se lo devuelvo? Bueno, entonces ahora escúcheme la explicación. Cuando uno se alza en armas contra un Estado, uno es muy celoso de cuidar 4 cosas. Primero, la legitimidad, o sea, ¿por qué el alzamiento armado? Desde Camilo se dijo, las vías pacíficas para llegar al poder están cerradas. Quiere decir que uno desconoce la normatividad del Estado, pero está obligado a autorregularse. Nosotros tenemos estatutos, reglamentos, código de guerra. El código de guerra nos lo revisó el bufete jurídico del 6CR en Ginebra. Se apega a lo que es el DIH, o sea, el Derecho Internacional Humanitario. Segundo, tenemos armas. ¿Por qué? Tenemos que defendernos. Tenemos que defender las comunidades. Tenemos que hacer ataques. Para que esto ande, nosotros necesitamos recursos. Y eso no nos los van a regalar, hay que conseguirlos. No ha habido ningún rebelde armado que no haga operaciones de finanzas. Cobramos impuestos. Y a los que son remisos, entonces los detenemos, pero es una detención temporal, que eso causa problema. Sobre esto tenemos una discusión muy profunda y no la hemos terminado. Entonces, como no la hemos terminado, dijimos, listo, vamos a hacer una suspensión temporal de esas retenciones económicas mientras que terminamos la discusión. Lo que es increíble, señor Beltrán, es que ustedes, en pleno cese al fuego, secuestran al padre del gran ídolo del fútbol, Lucho Díaz. ¿Cómo se explica eso? Está mal informada, entonces le corrijo. Nosotros iniciamos un cese el 3 de agosto, que terminó en 24 de febrero. En esos 6 meses de cese no estaba incluido que no se hicieran retenciones económicas. Es la primera precisión. O sea, ahí no violamos ningún acuerdo. Muy hábil. No, señora, es que es la realidad, yo no puedo inventar cosas. Sigue siendo una torpeza infinita frente a lo que están esperando los colombianos. La gente no quiere más secuestros, la gente no quiere más, la gente quiere que cese la guerra. Pero María Elvira, ¿qué hizo la Dirección Nacional al día siguiente? Decir, no lo autorizamos, es un error y se va a devolver de inmediato. Y duró 13 días. ¿Cómo Empeñada. Sancionaron al grupo que lo secuestró? Al mando. Al que tomó la decisión. Eso es proceso interno. Rebobinemos. Recordemos el secuestro de los ingenieros de la Mannesmann. No se sabe la cifra, espero que usted me la dé. 28 millones de dólares. Eso los revive a ustedes después de la derrota de Anorí. Los dejó desvertebrados, les matan a los hermanos de Fabio Vázquez. Pero en el 78, o sea, 5 años después, hubo una gran reunión de todos los cuadros y se tomaron medidas fundamentales que la llamamos nosotros como un proceso de rectificación en el ELN. Eso fue lo que le dio vida al ELN. ¿Cuáles fueron esos fundamentos de rectificación? El mando militarista, autoritario de Fabio Vázquez, por ejemplo. Primero, el ELN no puede tener mando unipersonal. Tiene que tener mando colectivo. Y de ahí para acá en eso hemos sido muy celosos. Segundo, el ELN es una organización político-militar. Aquí no puede entrar cualquiera, ni a las malas. Todo el que entra al ELN pasa por una escuela y se le explica qué es esto. Y si está de acuerdo, va. Y si no, no va. ¿Me puede jurar que no hay reclutamiento de menores? Es prohibido. El Código de Guerra dice, prohibido reclutar menores de esta edad. Que eso se lo he dicho yo a los mandamientos dicen prohibido matar y la gente mata. Mata y le ponen medallas al que mata más por bastante. Por eso, entonces, ¿cómo le voy a creer? Bueno. Entonces, eso está prohibido y está tan prohibido que nosotros fuimos los que pedimos que quedara en el último ajuste del cese al fuego, que se cumpliera la norma de no uso de menores, ni siquiera en actividades de inteligencia. Siguiendo en nuestro rebobinamiento, o como se diga, los secuestros colectivos de la María, del Fokker, del kilómetro 18, ¿qué recuerda de eso? ¿Quién dio esa orden? ¿Por qué lo hicieron? ¿Qué puesto ocupaba usted en ese momento? ¿Este fue en el 99? ¿Usted ya era del COSE o no? Yo estoy en el COSE desde que nombraron el COSE. Usted sabe todo lo que sucede. Como Pilates se va a lavar las manos ahora con eso. No solo que sé, sino que yo respondo por todo. Bueno, entonces, ¿cómo responde frente a esos? ¿Y por qué les dio por hacer esa oleada de secuestros colectivos? En el 97
hubo una oleada de terror de Estado. Por ejemplo, llegaron a pueblos del sur de Bolívar, mataban los líderes, jugaban fútbol con la cabeza, le sacaban los hígados, los freían delante de la gente para aterrorizarla. Había una situación de sangría programada, que era la parte secreta del Plan Colombia, desangrar las zonas de influencia guerrillera. Entonces, en medio de todo eso, ¿qué decisión tomamos? Hay que hacer operaciones de denuncia de eso. Entonces, comenzaron a hacerse operaciones militares para decir, vea, está pasando esto en el sur de Bolívar. Eran operaciones, pudiéramos decir, publicitarias, que eso lo supiera el mundo. Y claro, eran costosas, por ejemplo, la María, porque era una iglesia, un Sobre domingo. todo cuando la iglesia ha cumplido como un papel de facilitador siempre en todas las negociaciones con Claro. el ELN. Por eso digo yo que hay errores. Meterse a un templo, a sacar gente, eso no debe hacerse, porque son las creencias de la gente, hay que respetarlas. Bueno, pasó eso, se le trató de dar una respuesta rápida, después pasó lo del kilómetro 18. Yo era negociador en esa época con Pastrana. Ya había una situación muy dura para la gente. Se hizo un acuerdo, o sea, darle una salida humanitaria. Uh-huh. Para eso están las negociaciones, para darle salidas humanitarias a las cosas. Me abre esto al tema de las víctimas. Uh-huh. Ahí vuelve y se nos atraviesa el señor Antonio García. En vísperas de las conversaciones con el gobierno Santos, dice que el ELN no es victimario, sino que es víctima. Entonces, eso también ofende a la sociedad, y la Fiscalía tiene un largo listado de víctimas y tiene a la cúpula, incluido usted, vinculado a procesos de desplazamiento, de secuestros, de homicidios, de un largo etcétera. ¿Qué podemos esperar ahora? ¿Cómo piensan responder frente a las víctimas? El punto 4 de la agenda de negociaciones se llama Derechos de las Víctimas. Le voy a decir sobre qué base trabajamos nosotros esto. Verdad toda, verdad todos. Si nosotros estamos dispuestos a eso, exigimos que la contraparte haga lo mismo. No va a haber justicia si no hay verdad y asunción de responsabilidades. Ni reparación ni garantías de no repetición, que son los derechos de las víctimas universales. No estamos ante un hecho solamente de historiografía. Y yo coloco un ejemplo, que de pronto usted se acuerda, que fue lo primero que en los balnearios europeos hablaron Laureano Gómez y Alberto Lleras. Los dos somos responsables. La élite en Colombia hoy tiene el mismo valor, que es un valor civil. Y como lo interrogamos, estamos obligados a decir, comencemos por nosotros. Rebobinemos. Machuca, por ejemplo, que dejó más de 80 muertos. El asesinato del obispo Jaramillo. Del obispo Jaramillo hubo una declaración que la encabezó el comandante Manuel Pérez, el sacerdote aragonés, donde se dijo, fuimos nosotros, fue un error y pedimos perdón y esperamos que eso no vuelva a pasar. Machuca, usted sabe que la mayoría de los muertos en Machuca son familias de guerrilleros del ELN. ¿Quién ordenó el atentado al oleoducto central cerca de Machuca? Le voy a decir dos cosas, que a la gente no le gusta la historia completa, le gustan las historias incompletas. Mire este otro pedacito que no les gusta. Hubo una investigación interna en Ecopetrol en la que, por directiva interna, demoraban el cierre de las válvulas para que el daño fuera mayor y el rechazo a los atentados fuera mayor. Mire lo que yo le estoy diciendo. Yo soy ingeniero de petróleos. Y entonces usted fue el que diseñó todos esos dispositivos para que se abriera poquito de tal manera que hicieran el menor daño posible. No, eso es ingenio colombiano. Mire, ahí hay una responsabilidad. A los mandos que ordenaron eso, los llamamos a juicio. Al frente se le llamó a juicio también. Y producto de las medidas disciplinarias que se tomaron, los dos mandos principales que debían responder prefirieron irse, los recibió las FARC. Hablando de las víctimas, el gobierno ha propuesto una comisión de la verdad sobre la naturaleza como sujeto de derechos, como víctimas. Y un informe de la Fundación de Ideas para la Paz y de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento que le presentaron a la Comisión de la Verdad, dice que entre 1986 y 2015
hubo más de 1.600 atentados contra el oleoducto Caño-Limón atribuidos al ELN. ¿Cómo piensan responder a esos daños que son irreparables? Si esa comisión es para que se sepa la verdad de todo y todos, de acuerdo. Pero si es solamente para que se hable el ELN, eso sí ya no. Me parece que es una trampa decir que si analizamos los problemas del ELN se resuelve Colombia. No, señora. Si vamos a analizar los daños del ELN en el campo de la industria petrolera, no dejemos por fuera, ¿no?, los que hizo la Texas en Puerto Boyacá o lo que hizo la Tropical en Barrancas desde que comenzó. Cuando nosotros decimos es verdad toda, verdad todos, es para todo. Alguien tiene que dar el primer paso y si ustedes están en ese proceso, pues uno espera que empiecen por decir las verdades. Como nosotros también tenemos experiencia, no queremos ser el chivo expiatorio. Que hable el ELN y después ya se acabó. En cuanto a un posible acuerdo y una desmovilización del ELN, ustedes han dicho que no quieren ir al Congreso, que no tienen curules. Entonces, ¿qué tipo de participación buscan? ¿En qué condiciones? ¿Cómo la contemplan? ¿Cómo se transformaría el ELN? Bueno, a mí me han dicho la pregunta de otra manera. ¿Cuál es el principal cambio que ustedes creen que tiene que haber en Colombia de régimen? Pero entonces aquí hay que echarle mano a Álvaro Gómez. Acuerdo sobre lo fundamental. También que decía, ¿qué es el régimen? En últimas, ¿cuál ha sido la esencia, el alma del régimen en Colombia? Perseguir y exterminar al opositor. Duro decirlo, pero esa es la realidad. ¿Cómo acabar con eso? Yo pienso que esa es la solución política. Dentro del marco, digamos, de la constituyente, se movilizan, salvo las FARC y ustedes. Mirando hacia atrás, ¿no piensan que perdieron una oportunidad? Finalmente, el M-19 saca 19 representantes. Antonio Navarro es uno de los presidentes de la Asamblea. Los otros tienen representación. ¿Por qué decir que no se había una oportunidad de participar en ese foro democrático? Otro vacío de historia. Con Leiva tramitamos la presencia de delegados de FARC y ELN en la constituyente. Pero entonces nosotros dijimos, vamos como observadores, nos interesa, miremos a ver cómo es. No nos queremos quedar afuera. Que fue cuando comenzó el proceso ya más, dijéramos, ahí comenzó el proceso de paz. Conozco una declaración de Gaviria diciendo no es posible una presencia en la constituyente armados. Si el proceso avanza lo suficiente, estarían dispuestos a concentrarse para garantizar un poco mayor seguridad, ya que están enfrentados a otros grupos en diferentes... No. Concentración no. No, porque es que ese debate lo hemos tenido en la mesa. Lo tuvieron en Caracas, eso le iba a decir. Corrales. Sí. No. La tendencia en las encuestas es que la gente cree en la solución negociada, pero que no tiene mucha fe en el ELN. ¿Cómo contribuyen ustedes a eso? Pero sin fusiles, es que yo le digo, de verdad, es que si yo estoy en el Cauca y usted me dice, y yo sé que usted representa una organización armada y me dice hay que votar por no sé quién de gobernador, pues yo le digo sí, porque si no, ahí me matan. A ver, otro cuento. Yo estuve en el Chocó en octubre. ¿Sabe qué me dijeron los compañeros? En tal municipio hay 10 candidatos para las elecciones de octubre, el 29. Y los reunimos a todos. Y hicimos un acuerdo de cuáles eran los puntos básicos que cumpliría el que ganara. Clientelismo armado. Pero no me entendió María Elvira. Los sentaron y ellos dijeron, cada uno tiene sus puntos. Busquemos 3 o 4 y el que quede cumple esos 4 puntos. ¿Qué es eso en términos de política? Cohesión social. Pero ¿quién le dice no a una gente armada, por favor? ¿Hay militares en la mesa? Bastantes. No faltan, casi siempre están 8. ¿Cómo ha sido esa relación de ustedes en la mesa con esos militares? Cordial. Desde el comienzo el gobierno dijo, ellos son observadores. Yo digo que es casi una fiscalía. En términos de tribunal de justicia, ¿aceptan la JEP o pretenden un tribunal distinto? ¿Están dispuestos a pagar unos años de cárcel, aunque sean pocos? Porque es que están vinculados a muchos delitos. Pues, a ver, hay gente que se acerca a esta mesa que quiere otra cosa diferente y pasar esa página de lo que ha sido todo este torbellino de violencia.
la queremos pasar, pero no con impunidad. Laureano Gómez, ¿cuántos años de cárcel pagó? El tiempo ha cambiado, hay derechos internacional humanitario, Corte Penal Internacional, pero la gente quiere algún tipo de respuesta a una multitud de delitos. Claro. Y entonces por eso tiene que ser así. Por eso, entonces. Pero entonces, entiéndame esto. Cuando nosotros decimos vuelvo y repito, y eso no es estribillo, verdad todos para asumir responsabilidades. Ese es el rasero. Que no se quede nadie por fuera. Desde el más encumbrado expresidente hasta el más sencillo. Porque cuando usted ve un fenómeno tan complejo como Colombia y solamente se queda pidiendo justicia en un eslabón de la cadena, ojo, eso es chivo expiatorio. ¿Aceptarían la JEP como un tribunal de justicia transicional o esperan algo propio? ¿Y ustedes sí saben cuántas leyes hay en Colombia? Más de 60,000. Pues nosotros tenemos... ¿O todavía están muy lejos de pensar en eso? Porque los veo como... Tenemos cierta aversión a tanto papel, tanta leguleyada. Este proceso está lleno de leguleyadas, por decirlo de alguna forma. Ustedes hablan de 22 acuerdos, de 21 acuerdos. ¿Y usted por qué cree que se firma cada cosa y se pone en papel y se le pone 12 testigos? Entonces, por desconfianza. Vamos para ninguna parte. ¿Usted cree que da el tiempo para que en 2 años, digamos, pueda salir humo blanco? Nosotros no firmamos cheques en blanco. ¿Qué quiere decir eso? Si nos metemos a hacer un proceso, a buscar una alianza social y política para que esto cambie, eso es crear una fuerza que va más allá de este gobierno. No le pidamos a este gobierno más de lo que puede dar. Y nosotros vamos a dar lo más que se pueda. Entonces no nos pongamos, entonces, ¿qué es que entonces antes del 7 de agosto de 2026, churin chunfly, desapareció el ELN? Estamos en un momento de cambios en el país. Y entendemos la mesa como un instrumento de los cambios. Y le apostamos a eso. Pueden haber muchos problemas, pero esta mesa no se rompe. Esa es la voluntad. Y ese es el mandato que yo tengo. O sea, yo no me puedo salir de ahí. Hay como un consenso entre analistas, entre académicos, entre estudiosos del conflicto, y es que el ELN hoy tiene 2 salidas. O mantiene las conversaciones o acaba recorriendo el camino de una banda del crimen organizado dirigido por las facciones más radicales. Yo creo que el análisis es incompleto en esto. Muchos creen que el ELN abre mesas de conversación para conveniencia propia, ¿no? ¿Ustedes creen que solamente haciendo discusiones sobre el ELN esto se va a resolver? No. Que hagamos análisis objetivos de los problemas y encontremos soluciones para todos los problemas y que no se convierta los problemas del ELN en la panacea que va a resolver todo. No, ese sería un engaño. Ha pasado ya buen tiempo desde que hice la entrevista. El Frente Comuneros del Sur rompió con la Dirección Nacional del ELN y firmó un acuerdo con el gobierno. Y a mediados de septiembre, tras un ataque contra una base militar en Arauca que dejó 3 militares muertos y 27 heridos, el presidente Petro ordenó suspender las negociaciones. Una vez más, queda abierta la pregunta sobre la voluntad del ELN para lograr una paz negociada. Por principio soy partidaria de la salida negociada a todo conflicto. Sin embargo, no soy optimista frente a los diálogos con el ELN. Yo soy optimista o medianamente optimista porque yo creo que los comandantes del ELN están ya cansados y dicen no más. Yo creo que el proceso de paz con el ELN tiene un curso que en este momento ya es irreversible. Mi optimismo con respecto a que haya una negociación con el ELN de paz es bastante moderado. Yo creo que quienes están en la mesa tienen que estar dispuestos en algún momento a hacer o acuerdos parciales o a dejar algunos frentes por fuera del acuerdo. Ya reconstruimos la historia de la guerrilla más vieja del mundo. Ya repasamos toda su barbarie y el holocausto ambiental que provocaron sus acciones. Ya contamos qué tanto la penetró el narcotráfico. Ya establecimos su fuerte presencia en Venezuela. Ya revisamos la sucesión de intentos frustrados de paz. Y ya escuchamos a uno de sus principales voceros. Las calificadas opiniones de dirigentes políticos, exnegociadores, catedráticos e investigadores expertos en el conflicto en el último episodio de esta serie documental. Un bonus.
Uf, casi que no acabamos.